¿Qué tal a todos y a todas? La historia siempre se presenta de manera muy incierta. La historia, el transcurso histórico es algo que los hombres y mujeres no podemos tener la posibilidad de predecir. Y los acontecimientos históricos estallan de manera muy extraña o a veces sin anunciarse, sin tener algún antecedente que lo pueda prever, y por lo tanto la historia puede dar giros inusitados, meandros que no estaban señalados en el curso del proceso histórico. Hoy día, sábado 25 de abril, lo más probable que de haber seguido el curso de los acontecimientos que se inauguraron el 18 de octubre del año pasado, estaríamos todos y todas preparándonos para participar de distintas maneras en aquel plebiscito constitucional, en plebiscito de entrada, que se había establecido de acuerdo al calendario que el gobierno y la clase política parlamentaria habían acordado. Y estaríamos todos haciendo algún pronóstico, todos estaríamos evaluando cuál había sido el curso de la situación, estaríamos justamente en aquella etapa previa a lo que es o lo que habría sido el día anterior al 26 de abril, fecha del plebiscito. Sin embargo, hoy día estamos situados en una situación histórica total y radicalmente distinta. La historia nos encuentra enmarcados, sitiados por esta pandemia que nos afecta de manera directa a todos, porque nos tiene virtualmente a muchos encerrados en nuestras casas, o virtual o físicamente en nuestras casas. La llegada o el arribo, el descubrimiento o simplemente el aparecimiento de los primeros casos de coronavirus en Talca el día 2 o 3 de marzo vino a cambiar la historia reciente, inmediata, la historia del presente nacional. Y la cambió radicalmente porque suspendió, detuvo, ha puesto en punto suspensivo lo que iba a ocurrir con la construcción del futuro político, social, económico y cultural de la sociedad chilena. En la sociedad chilena, la formación social chilena y sus sujetos y sujetas estaban desde el 18 de octubre viviendo una etapa acelerada de intensos debates, de intensos intercambios de opiniones, de salidas masivas a la calle. Estaba la sociedad de una u otra manera desbordada. La sociedad neoliberal estaba totalmente desbordada. El Estado estaba desbordado, el Estado neoliberal. El gobierno superado. Y una inmensa mayoría de la población esperanzada en que se venían cambios. Se iban a profundizar logros alcanzados a partir del 18 de octubre de 2019. Era una situación que la sociedad chilena no había vivido desde hace mucho tiempo. Se planteaba que estábamos a puertas de iniciar una nueva fase histórica en el país. Una nueva etapa de la historia política,
esencialmente política de la sociedad chilena. El 18 de octubre del 2019, como todos sabemos y por ya ampliamente discutido, analizado, tal vez con cierta superficialidad, pero todo el mundo sabe que el 18 de octubre en el país hubo una insurrección, hubo una rebelión. Los sectores sociales más condenados por el neoliberalismo se tomaron las calles, las invadieron, las ocuparon, transformaron las plazas antes relativamente desocupadas, porque las plazas habían sido reemplazadas dentro de la sociedad neoliberal por las plazas comerciales, por los malls, por los grandes centros comerciales, donde se reunía la familia a consumir de manera visual o de manera directa, es donde existía y se desenvolvía el ciudadano neoliberal, el ciudadano credicar, como lo llamó en su momento Tomás Mulián, o el ciudadano cliente, como yo lo he denominado a lo largo de mis trabajos y escritos para justamente calificar, describir a este sujeto social que vive en la sociedad neoliberal. Pero los condenados, los postergados, los sectores que siempre habían rechazado de una u otra manera este orden social, que habitan en los márgenes del sistema político, se pusieron en marcha, se pusieron en movimiento, se tomaron las calles, se tomaron las plazas, les cambiaron los nombres a esas plazas, las renombraron en una actitud de conquista y de posesión de la nueva realidad. Por eso la Plaza Baquedano es hoy la Plaza Dignidad. Por eso la Plaza Arturo Pras en Valparaíso es la plaza, ¿cierto?, de la rebelión. La plaza en Antofagasta es la plaza de la revolución, y así le fueron cambiando, posicionándose de los espacios públicos. La política popular volvía al espacio público. O tal vez la política popular salía desde los márgenes hacia los espacios que eran ocupados por otros, y que era parte de aquello que era la política y que es la política institucional, la política del espectáculo, como también lo nombrara en su momento Mulián, la política estéril. Esa política estéril llegó a su fin el 18 de octubre de 2019. Y la política constructiva, la política con proyecto social, la política con futuro, la política que trae el cambio, la política que se proponía transformar la sociedad chilena, apareció desde los márgenes hacia el centro, hacia los espacios que antes estaban ocupadas por la política privada, por la política institucional, por la política conforme, con la política que había mantenido la dominación neoliberal desde hace 30 años, pero que había sido establecida en 1975 por la clase dominante que había derrocado al gobierno popular de Salvador Allende. La política volvía a ser parte del quehacer y del hacer de la ciudadanía popular, de la ciudadanía marginal, de la ciudadanía que siempre estuvo fuera del sistema y que desde 1997 más claramente, pero también su existencia anterior, había comenzado, ¿cierto?, a retirarse, a vaciar un sistema político corrupto, un sistema político viciado, un sistema político no representativo, un sistema expropiado, dominado por entes como los partidos políticos que cada día tenían menos adhesión y que solamente eran parte de una fábrica de corrupción política que había mantenido durante 30 años la Concertación, como también los gobiernos de la derecha. Esa política había comenzado a ser desplazada, esa política había sido trastocada
y se estaba reemplazando por la política que venía desde los márgenes, desde los sectores que siempre estuvieron allí, pero que no fueron parte de esa construcción política de 30 años. Una forma que tuvo el gobierno y la clase política corrupta, la que está hoy día en el Parlamento, la que hoy día ha demostrado darle la espalda a toda nuestra ciudadanía popular en hacer aprobar leyes que son contrarias a los intereses de la clase trabajadora. Esos parlamentarios habían acordado invocar a un poder supuestamente soberano y universal. Un poder para modificar aquello que no quieren modificar, para alterar aquello que ellos pretenden de una u otra manera mantener en el tiempo, y para frenar, con el objeto de frenar la rebelión y la insurrección ciudadana, convocaron a un proceso constituyente. El proceso constituyente puso al medio de la discusión política, centró la cuestión política, social, económica y cultural, no en la transformación total y completa de nuestra sociedad, sino la puso y la redujo solamente al cambio constitucional. Siendo importante, siendo relevante, siendo trascendental el cambio constitucional, este cambio constitucional se ha mostrado a lo largo de la historia reciente de América Latina como un cambio político insuficiente para lograr construir un tipo de sociedad que sea más digna, que tenga más justicia, que sea más favorable a las grandes mayorías carenciadas de nuestra América. Por lo tanto, centrar el cambio político en la Constitución era también delimitar, colocarle fronteras al cambio político que se anunciaba. No quiere decir que no sea importante, quiere decir, y esto es lo relevante, y esto es lo que la gente y la ciudadanía tiene que entender, el cambio constitucional es un cambio limitado, es un cambio que tiene frontera y que ha sido concebido por las clases dominantes, por las élites dominantes, por las élites dirigentes, fundamentalmente como un cambio que protege y crea, ¿cierto?, un conjunto de elementos e instrumentos y candados para proteger justamente a la estructura de poder existente. Y en una sociedad capitalista, la estructura que se protege es justamente el poder de las clases propietarias y de las clases dominantes. Ese es el punto. Por eso hay que tener sumo cuidado con la forma como se quiere plantear el cambio constitucional. Eso es relevante. Digo que el gobierno y la clase política tradicional corrupta habían levantado un proceso constituyente y convocaron, ¿cierto?, a través de su política a la manifestación del poder constituyente ciudadano. Y para esos efectos habían convocado a este plebiscito que debía realizarse el día 26 de abril. Este plebiscito que debía realizarse el 26 de abril, ustedes saben, está postergado hasta octubre de este año, a espera de que la pandemia, el virus que hoy día ataca a las sociedades nacionales e internacionales, pase. Nos deje tranquilos, nos deje vivos. Entonces, cuando ya volvamos, comillas, a una nueva normalidad, ahora como si la historia no fuera normal. Esto es una normalidad histórica.
Cuando salgamos de la pandemia, estaremos en otro momento histórico y esa será la normalidad. Esa normalidad que surja con todas las consecuencias deseadas y no deseadas de la pandemia. Por lo tanto, estaremos en otro periodo histórico. Cuando estemos en ese otro periodo histórico, tal vez se realice aquel plebiscito que nos lleve a modificar la Constitución Política de 1980. Ahora, yo quiero señalar que el proceso constituyente surgido e implementado por la clase política dominante tenía un objeto: frenar el proceso de rebelión. No tenía como objeto solamente de cambiar, modificar o alterar la constitución política. Tenía como objeto frenar, controlar, dominar y al mismo tiempo excluir, si fuera posible, o negar a las fuerzas políticas y sociales que estaban llevando a cabo la rebelión. La rebelión tenía el objeto de desviar el cauce de esa lucha hacia otro sentido, porque la lucha social que emerge el 18 de octubre no es solo contra el gobierno de Piñera, no es solo contra la constitución política del Estado de 1980, no es solo contra el orden neoliberal, sino hay que entenderla como una rebelión mayor que buscaba la transformación total del sistema capitalista nacional, sea este cual fuera que sea. Ese es el objetivo. El objetivo era modificar toda la dominación. Por lo tanto, la única forma de poder mantener esa dominación bajo otro carácter, bajo otras formas, bajo otras relaciones políticas, con otros derechos, si ustedes quieren, pero manteniendo la forma de dominación capitalista, era poner en discusión la constitución política. Bueno, y eso estaba. Ahora, se convoca y se invoca a un poder constituyente. Y se dice, el poder constituyente lo tienen los ciudadanos. Pero no lo podían expresar inmediatamente. Era un poder constituyente mediado. Estaba establecido por el poder constituido la forma como se iba a hacer. No se iba a hacer a través de una con una asamblea constituyente, sino a través de una convención constitucional. Dicho esto, el poder constituido manejaba los hilos del proceso. El surgimiento de la coyuntura constitucional abrió la estructura de política de oportunidades para la emergencia y constitución a lo menos de 3 poderes constituyentes que a partir de diciembre-enero iniciaron una disputa por el control de algunos de esos instrumentos de cambio que podía ser la convención o la asamblea constituyente. La asamblea constituyente y la convención son instrumentos. No son nada más que eso. Son órganos para realizar un cambio. Pero la lucha política que se da entre la emergencia de los 3 poderes constituyentes, socialmente emergidos, es lo que vale y lo que va a definir el carácter político, el tipo de cambio que se va a realizar a partir de, ya sea de la convención o de la asamblea constituyente. ¿Cuáles son los 3 poderes? En primer lugar, debemos que distinguir que hay un poder constituyente oligárquico, por llamarlo de alguna forma, o si ustedes quieren, para llamarlo de alguna forma más precisa, poder constituyente neoliberal. El poder constituyente neoliberal es el que representan todos los sectores políticos que están junto al gobierno, es decir, Evópoli, Renovación Nacional y también la UDI principalmente, y todas las demás instituciones y organizaciones sociales que apoyan justamente dentro de lo que era el plebiscito del 26, el apruebo.
Esos son el poder constituyente neoliberal, reaccionario, autoritario, incluso practicando el poder constituyente son antidemocráticos. Luego está un segundo poder constituyente que emergió y que se fue desarrollando a lo largo de la coyuntura de estos 5 o 6 meses, que es el poder constituyente liberal. Y cuando digo poder constituyente liberal, estoy partiendo de la base que hay una cierta concepción, una cierta noción de lo que es el poder constituyente que remite a una suerte de tradición a lo largo de la historia moderna que se enclava o se engarza con la historia francesa, con la historia estadounidense, incluso con los procesos constituyentes que se dieron en América Latina en el siglo XIX, que todos hacían ver que el poder constituyente era la expresión soberana, ya sea del pueblo o de la nación. Por lo tanto, algunos de estos sectores que han emergido en la sociedad chilena y que están vinculados fundamentalmente a los partidos de los partidos que fueron partícipes de la concertación política por la democracia, algunos partidos de izquierda que también asumen esa misma postura, tales como el Partido Comunista, la izquierda ciudadana y otros que asumen esa forma de entender el poder constituyente. Y lo entienden a la liberal, y por lo tanto ellos piensan que dentro de la Asamblea Constituyente, que es su gran demanda, se va a expresar la nación o el pueblo. Pero ese es un pueblo y una nación que no es igual y que tiene distintas formas de expresión política, pero que ahí se piensa que es la nación la que se está. Esa es una concepción netamente del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, en cuando se emergen los procesos constituyentes. Pero también es posible identificar un tercer poder constituyente que fue emergiendo a partir de lo que fue el 18 de octubre, que es un poder constituyente popular, que es un poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas que se localizan y que están en los espacios territoriales, en los espacios poblacionales, en los espacios de los barrios, pero son esencialmente pobladores, trabajadores, campesinos, ¿cierto? Estudiantes, pero gente que no tiene la misma concepción liberal del poder constituyente y por lo tanto el poder constituyente lo leen como un poder que tiene una potencia no solo democrática, sino que tiene una potencia revolucionaria. Y esa potencia revolucionaria se debe expresar en una transformación radical de la sociedad, pero no solo de lo que podría ser el aparato jurídico político del Estado, sino de una transformación de la economía, de la sociedad, de la cultura y de la política, evidentemente. Pero entonces la concepción revolucionaria del poder constituyente es más holística, es más integral, es más amplia y busca una transformación radical. Ahora, para el poder político neoliberal y para el poder político liberal, el destituir al poder constituido no es un problema. Para ellos poder convivir tanto el poder constituido como el poder constituyente, liberal o neoliberal. Da lo mismo que sea a través de una asamblea constituyente o a través de una convención constitucional. Para los efectos de ellos, este poder constituyente solo tiene una capacidad de modificar las estructuras políticas e institucionales vigentes, pero no alterar el todo. Ese es el punto. Mientras que para el poder revolucionario, poder constituyente revolucionario, este sí es un problema, el poder constituido. El poder constituido opera como una traba, como un freno para la manifestación del poder
constituyente revolucionario. Y no busca solo, como hemos dicho, la reforma constitucional, no busca solo dictar una constitución política, quiere transformar la realidad de las cosas. Y por lo tanto, esas tres formas de poder constituyente estaban en disputa, estaban en lucha, representaban la expresión social del conflicto durante el periodo que se abre de enero al 16 de marzo, cuando las esclusas, por decirlo así, de la historia, ¿cierto?, se bajan y quedamos todos encerrados y confinados a nuestras casas a soportar la pandemia. Por lo tanto, cuando se vuelva y se salga de este confinamiento y volvamos a discutir, estos tres poderes van a seguir existiendo. No es que estos tres poderes vayan a desaparecer. La lucha de clases y la lucha política en torno a la cuestión constitucional va a seguir existiendo. Lo interesante y lo importante de tener claro es que estamos en presencia de tres proyectos para un solo proceso constitucional. La disputa está dada ahí. Desde el punto de vista del instrumento, que es la modalidad de cómo se quiere hacer, ya sea por convención constitucional o asamblea constituyente, desde mi punto de vista, que sea una u otra cosa va a depender de la correlación de fuerzas que se midan, ¿cierto?, entre los tres poderes. Si nosotros, los revolucionarios, o nuestra posición revolucionaria es la que avanza desde abajo, desde las comunidades, desde los territorios, etc., y logra tener el control de ese proceso, vamos a poder construir algo distinto de lo que van a construir los liberales y los neoliberales, que para efectos de alianza política se unen en contra del poder constituyente popular. Esa es nuestra disputa. La disputa va a ser tripartita, pero al mismo tiempo vamos a tener presencia que estos dos se van a aliar en algunas cosas en contra de los sectores populares, como lo han hecho y como lo siguen haciendo hoy día. Hoy día están gobernando los constituyentes liberales o los constitucionalistas liberales con los constitucionalistas neoliberales y en contra de los sectores populares. O sea, las diversas leyes que se han sido aprobadas por el gobierno corrupto de Piñera lo prueban. O sea, no hay una oposición política actuando. Esta, no sé si tendrá miedo o simplemente ve con buenos ojos que el gobierno retome o tenga buen control de la situación política, porque de eso aleja, según su opinión, aleja la revolución en nuestro país. Lo que tenemos que es volver a plantearnos la posibilidad de hacer la revolución en términos de modificar, alterar, transformar el régimen capitalista. Ese es también un elemento que hace la distinción. El neoliberalismo y los neoliberales y los liberales son esencialmente capitalistas. Los constituyentes populares debieran ser no capitalistas o anticapitalistas. Ese es nuestro norte. Nuestro norte es hacer la revolución anticapitalista. Y no me vengan a decir, estimados y estimadas, que estamos en una situación donde la revolución pasó de moda. No. Los procesos de cambio empujados por el pueblo no pasan de moda. Gracias.